el instituto, la universidad, el colegio, da igual el momento académico en el que estés, en todo acabas quemado. Y acabas quemado porque tienes la sensación de que la mayoría de las cosas que haces no tienen sentido. No tienen sentido y además es una época de tu vida, especialmente si estamos hablando de el instituto, porque todo es nuevo, de repente las emociones están siendo una vorágine, y en la universidad porque todo es nuevo, las emociones siguen siendo una vorágine, y tienes como esa sensación de que nadie te comprende, nadie te entiende, y los profesores están ahí por algún motivo, y es un poco el meme este de cole, cárcel obligatoria llena de exámenes de manera constante. Bueno, pues esa sensación la tenía yo cada vez que hacía exámenes, y por eso siempre me veía la misma serie, que sorprendentemente va sobre cómo asesinar a tu profesor. Creo que si tuviera que hablar de Asesinato en Classroom, lo haría como una serie de confort para mí. Que es un poco bastante irónico porque al fin y al cabo es una serie súper fantasiosa. Te quiero decir, el profesor es un pulpo. Comillas, comillas. Pero sí que es verdad que para mí una serie en la que se le da tanta importancia a la pasión por la educación me gusta muchísimo. Y aquí es un poco en plan decirte, hay 3.000 millones de series que tratan sobre personajes en el instituto, pero que traten sobre la vida en el instituto y las clases y cómo vivirla y cómo se sienten, porque al final tienes 15 años, estás más perdido que el barco del arroz y no sabes por dónde te viene la hostia. Aunque, bueno, 15 años no. Esta gente estaba como en el último año de instituto, porque eran los de tercero E. Que ahora hablaremos un poco de la dinámica de clase, porque la verdad es que Asesinato en Classroom me parece un serión. Pero es eso, es decir, sí que es verdad que cada uno pues tiene su vida fuera del instituto, obviamente, pero cuando eres estudiante es que el instituto es el 90% de tu vida. Te quiero decir, te levantas, estás 6-7 horas en clase, que depende de más, de menos, y cuando sales de clase sigues haciendo cosas de clase, porque yo no sé cómo eran vuestros padres, pero yo en mi casita se terminaba el cole, te ibas a tu casa, comías, y yo, las matemáticas y yo no éramos mejores amigos, ¿vale? Las cosas como son. Hay muchas cosas que se me dan bien en esta vida. Sumar y dividir no forma parte de una de ellas. Pues yo iba a mis clases de particulares y luego llegaba a mi casa, merendaba y seguía estudiando. Y toda mi vida se giraba en torno al instituto. Y obviamente yo sé que en un anime, una cosa fantasiosa, pues a lo mejor los fines de semana te toca pelearte contra el bicharranco de turno. Y en Asesinato en Classroom, aunque por el nombre, pues sí que es verdad que pasa, en plan, no te quiero decir, yo en mi instituto no íbamos con pistolitas a ver quién se cargaba al profesor antes, ¿no? Pero sí que es verdad que incluso teniendo ese punto de fantasía sigue siendo muy, muy, muy realista, en plan, cada personaje tiene su momento triste, tiene su momento de estrella y tiene él por qué se comporta de una manera u otra. Que quieras que no, en una serie de 52 capítulos en la que tú ves que todos los personajes son importantes, o sea, guardando la distancia, porque al final siempre está el trío, que yo no diría tanto trío, diría dueto, ahora lo explicaremos. Sí que es verdad que todos los personajes tienen importancia, todos tienen sentimientos y todos son seres humanos, como diría un grande, ¿no? Y yo creo que ahí está la importancia, y sobre todo el hablar de la educación desde un punto de vista tan sincero. Porque uno de los puntos más importantes de Asesinato en Classroom es la confrontación de dos tipos de educación diferentes, y creo que ahí es donde está el punto más realista, podemos decirte, sí, esto va de lo que va, pero la educación es un punto fundamental, y el instituto es la etapa de tu vida donde las emociones, más o menos, menos que más, empiezan a tomar forma, y tu personalidad sí que empieza a crecer. Y oye, la peñita con 15, 16, 17 años es tonta del culo perdida. Vamos a intentar que no sean tan tontos, o vamos por lo menos a darle la herramienta para que sepan cómo funciona el mundo.
¿Eso implica saber hacer la renta? No. ¿Eso implica tener un mínimo de conciencia? Pues mira, quizás sí. Básicamente, en un instituto, el Kunugigaoka, existen diferentes clases que se agrupan por las letras, la A, la B, la C y la D. Cada letra implica pues los mejores estudiantes. Entonces, la A son ultra mega guay, no sé qué, no sé cuánto. La D pues son los más malos. Pero ¿qué sucede? Que la clase en la que se centra Asesinato en Classroom no es ninguna de esas, es la E, que ya no está ni siquiera en el centro escolar. En plan, es un aula que está donde Cristo perdió la chancla a la izquierda, sin ningún tipo de lujo, porque claro, los estudiantes que son superiores tienen un montón de lujo. Tienen su comida, tienen su no sé qué, su no sé cuánto, vamos. Un instituto de pijos que no hay por dónde pillarlo. Y como los otros están en la esquina de la esquina, pues no tienen absolutamente nada. Y de hecho es una escuela muy pequeñita, que solo tiene la clase, ni siquiera tiene profesores que genuinamente se importen por nada. Porque claro, son como el desecho de la sociedad y para no corromper al resto de estudiantes, pues los tenemos ahí apartados. Un poco el juego este de si en una cesta de manzana una está podrida, se pudren todas las demás. Quitamos la podrida y ya tomamos por culo. ¿Dónde está el problema? Comillas, comillas, problema. En que claro, como es una clase que está completamente alejada del resto, lo que pase o deje de pasar tampoco le importa a nadie, porque date tu cuenta de que hay gente que no le importa a nadie en un sitio donde nadie lo ve. Entonces, o por lo menos así era hasta que llega el gobierno japonés y llega con un profesor que es Koro Sensei, que resulta ser un bicharranco más largo que un domingo sin dinero, que es muy humano, no está haciendo, y que encima te dicen que la gracia de la clase es que hay que matarlo. ¿Importan las matemáticas? No importan las matemáticas. ¿Importa la lengua y la literatura? No importa. Y tienes que tú coger al bicharranco ese y matarlo. De que acabe el curso por un pequeñísimo detalle de que si no lo mata, catapum, la tierra. Catapum, así. Sin ningún tipo de problema. Pero claro, la parte chula es que si le matan, ya no solo se recupera la tierra, ¿no? Porque dice, bueno, si es que a mí me está tratando como una mierda, pues si nos quedamos sin tierra, pues bueno, no me va a cambiar la vida lo más mínimo, te quiero decir. Entonces, el gobierno dice, bueno, no preocuparse gente, porque voy a dar una recompensa de una cantidad de dinero estratosférica que vaya a estar viviendo espectacular, que luego tú te paras a pensarlo y dices, con lo que ha caído el yen, en verdad, pues no es tanto dinero, pero sigue siendo dinero, te quiero decir, yo no me quejaba si me lo dieran. Y tienes, pues, si consigues matarle. Entonces toda la clase decide, bueno, como todos los profesores han pasado de mí como de absolutamente todo, pues ala, vamos a chacachán, 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 chacachán. Y al principio lo único que hacen es intentar pegarle tiros a ver quién se lo carga antes. Pero claro, es que no va a ser tan fácil cargarse al Koro Sensei, porque Koro Sensei viene de que no puedes matarle. No, las armas normales que matarían a una persona, en plan la pólvora y todas estas cosas, no le funcionan. Tienen que ser unas armas especiales para intentar matarle. Y luego, ¿qué sucede? Que el chavalín es Rayo McQueen. En plan, se mueve muy muy rápido, entonces no hay manera de matarle. Teniendo que, como no puede matarle, está todo el rato intentando dispararle, intentando hacer cualquier cosa para conseguir que se muera. Si estás pendiente de una cosa, no estás pendiente de la otra. Entonces, al principio, lo único que ocurre es que es un despilfarre de balas y volvemos a... ¿Las matemáticas realmente son tan importantes? ¿Duda seria? Pues aparentemente sí. Y ahí es donde empieza el punto de inflexión de decir, esto es el primer capítulo, vamos a ver. Estamos en una clase, tú quieres matarme, no pasa nada. Un navajazo entre colegas no tiene ningún tipo de problema. Pero vamos a hacer una cosa y vamos a respetar la clase. Y donde viene el punto interesante es, para tú conseguir matar a una persona, es que esto suena como muy mal, tienes que tener una idea. Y tienes que saber hacer las cosas, tienes que tener un poquito de gracia, ¿no? En plan, no puedes simplemente coger el cuchillo y chacachar, ¿no? En plan, qué feo, qué poco formal. Voy a daros pistas, voy a enseñaros a ser personas, que son muy importantes.
Y de mientras vamos aprendiendo y así pues conseguimos evolucionar. Y yo creo que eso es una parte muy graciosa de coger el take de tenéis que acabar conmigo, pero como no sabéis hacerlo, voy a ser yo quien os enseñe a vosotros. Y se crea una relación extraña, porque extraña con ganas, pero al mismo tiempo muy tierna de voy a enseñaros. Y yo creo que ahí está un poco el punto gracioso de... Y creo que también es un poco eso por la gracia que tiene la serie, porque si fuera simplemente una serie de un profesor queriendo enseñar a los alumnos, podría ser muy interesante y yo me la comería ñam 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 con cuchillito y tenedor, pero sé que no tendría la gracia que tiene, porque aquí el asesinato, más que el simple hecho de conseguir que sobreviva la Tierra, no sé qué, no sé cuánto, es una metáfora de intentar evolucionar como persona. Gracioso cuanto menos, pero interesante como poco. Tú se supone que tienes un profesor que es imposible de matar. La serie acabaría dando suspiros porque dice, si no puedo matarte, ¿qué hago? Al tercer intento me aburro. Y empieza la gracia de Goro Sensei, que son las debilidades. Lo que sucede es que tienes que encontrar su debilidad. Esto es un poco como enfrentarte al boss final de un jueguito donde como te toque te quedas tieso y hay que intentar encontrar una manera en la que pues no te quedes tieso. Pues un poco así funciona. Entonces la gracia es que con el paso del tiempo van descubriendo las debilidades. Y el hecho de descubrir las debilidades de Goro Sensei también implica el ir estudiándole, ir aprendiéndole, ir averiguando qué ocurre, qué no ocurre y lo más importante, ir haciendo piña. Porque estamos en una clase que sí, que es verdad que todos comparten el mismo punto de somos lo peor de la sociedad por un motivo o por otro, porque no todo el mundo acaba en esa clase porque sea lo peor de la sociedad, horrendo, malísimo, no, simplemente a lo mejor suspendió un examen, simplemente decidió cambiar un poco su vida. Y ahí es un punto también muy interesante en el que no estoy hablando, y es que no se juzga a ningún personaje. No digo que aceptemos que todas las decisiones que toman sean buenas, porque no lo hacen, y todos son humanos, en plan, cariño mío, si te has equivocado, te has equivocado, pero en ningún momento se les juzga por ello, en plan, hay personajes que el hecho de que estar en la clase E es simplemente porque estaban tan presionados por la sociedad en general que decidieron alejarse de ello. Pues no te juzga, no te dice esto está mal, te está diciendo hay otras maneras de confrontar eso, de confrontar cómo te ataca la sociedad o cómo te oprime la sociedad, o a lo mejor hay otra solución, otra manera de ser. Goro Sensei en ningún momento va a tacharte como mal alumno, mala persona, y mira que hay personajes que la cagan a unos niveles estratosféricos, pero estratosféricos, y en ningún momento te va a decir no. Si te castiga y si te dice las cosas estas no están bien hechas, porque una parte muy importante de los profesores es demostrarte cuándo te equivocas y cuándo no, y si no haces las cosas bien hay que decírtelo, pero de ello a ponerte el punto de fatal, paso de ti porque yo sé que vas a ser un mal alumno, eso no lo hace en ningún momento. Eso es muy importante, y eso ya no solo es importante para el desarrollo de la clase como concepto, porque todos van muy a una, aunque haya su grupito y tal, como pasaría en cualquier sitio, sino que cada personaje tiene el momento de poder evolucionar. Y date tu cuenta de que encima están en tercero, ¿no? En plan, que ya los exámenes, la selectividad la tienen a la vuelta de la esquina, la universidad, y la cosa va avanzando. Y Goro Sensei es quien les ayuda, porque no han tenido a nadie al estar apartados, pues por mí como si te quedaste en una esquina, te quiero decir. Es decir, el hecho de que cada persona tenga una habilidad diferente no es nada malo, porque hace falta todo el mundo, en plan, hacen falta fontaneros, pues hacen falta, y hace falta gente que tenga esta habilidad, gente que tenga la otra. Eres muy bueno en inglés y no eres en matemáticas, cariño mío, pues tírala al inglés, en plan, no te hace falta, y te voy a ayudar con las matemáticas porque si no se te dan bien vamos a intentar sacarlas adelante para por lo menos tener una idea básica. Y ahí es donde está la gracia de Goro Sensei como profesor. Y aún así, y aunque sabe que va al final,
porque la serie va de eso. En ningún momento se da por rendido y dice, vale, pues si tengo que terminar, cataplum, voy a terminarlo, pero yo he ayudado a esta gente durante este año. Cuando hablamos del protagonista en Asesinato en Classroom, yo no diría tanto que fuera Koro Sensei, sino que es Nagisa. Y yo sé que, vale, parece muy obvio, ¿no? Pero es que si bien Koro Sensei es un personaje fundamental en la serie, la evolución más clara es la de Nagisa y la de Karma cuando llega luego después, porque sí que es verdad que Karma tarda unos pocos capítulos en aparecer por primera vez. Diría que Karma y Nagisa son los protagonistas, el dúo protagonista, y no incluiría a Kaede, porque hasta la segunda temporada Kaede no tiene realmente importancia. Sí que existe como personaje que va apoyando. Me gusta mucho el hecho de que Kaede tenga el punto de explosión en la segunda temporada, aunque sí que es verdad que siento que podía haber avanzado más, pero meterla a la segunda parte como el inicio del clima, that's fine, te lo compro. Sí que es verdad que no se puede tampoco negar dónde está el punto importante. ¿Y por qué Nagisa? Creo que guarda bastante parecidos con Koro Sensei, aunque no se vean desde un primer punto. En plan, por ejemplo, en el primer capítulo, que lo dicho, hablaros del primer capítulo no voy a considerarlo spoiler, hablaros de más capítulos ya sí. Se nota mucho. El primer capítulo de Asesinato en Classroom me parece un capitulazo donde te dan las cosas claras, te presentan la dinámica del instituto, te presentan la dinámica de la clase y te presentan las relaciones de la clase y cosas. Te presentan la personalidad de Nagisa. Porque al principio es un poco el personaje que está ahí intentando, no diría complacer a todo el mundo, pero sí que es verdad que se le apela un poco bastante su existencia como persona. Que luego sí que es verdad que te enteras del porqué de las cosas, pero en un primer momento tú ves a un chavalito, Mac chavalito, que está ahí, y que de repente le dicen, bueno, si no podemos matar a Koro Sensei y él tiene buena relación con los estudiantes, vamos a jugar al jueguito de Inmólate. Que no me parece la mejor de las ideas, pero claro, ellos juegan con el punto de las armas normales no le afectan a él. Entonces, técnicamente, no te podría afectar a ti. Aunque sí que es verdad que el petardazo te lo llevas. ¿Que te puedes quedar tonto? Bueno, como te van a dar dinero, pues ya te las apañarás, ¿no? Y eso es lo que hace, ¿no? Coge, llega, se acerca a él y demuestran aquí el primer punto. De a Nagisa se la pela todo. Y Nagisa tiene calidad. Va. Porque realmente Koro Sensei no lo pilla. O sea, no lo pilla hasta el momento ese último, que ya es cuando dice, voy a sacaros la habilidad de que en verdad tengo una membrana y me puedo medianamente escacuir. Y te demuestra uno que él se preocupa por sus estudiantes y que él va a hacer todo lo posible para que sus estudiantes se preocupen por sí mismos. Porque te presenta lo que te estaba comentando anteriormente es que cuando nadie nos mira y nadie nos hace caso, llega un punto en el que nuestra propia existencia a nosotros mismos nos da igual. Y ahí Koro Sensei dice, se acabó la bromita XD LOL y yo voy a ayudaros y voy a intentar que estéis bien. Por eso digo que el primer capítulo para mí semeja muy bien todo lo que Asesinato en Classroom te quiera enseñar. Porque claro, es un punto en el de la educación puede ser también un punto de segregación espectacular dentro de la misma clase. Porque ocurre, y yo sé que todo el mundo tiene la anécdota de ese profesor que no le caía bien. Y como no le caía bien, y tú pasas de él y él pasa de ti. Pero si tú ves que está contigo, lo mismo, tu manera de ver la asignatura cambia. Pero claro, en el caso de la clase E, no es una asignatura porque Koro Sensei da todas las asignaturas en un primer punto. Sino que te va enseñando cómo funciona el mundo, porque ni siquiera los padres se importan por los críos, ¿no? Entonces como, vale, pues yo voy a tomar todas las decisiones y como voy a estar muchísimo más tiempo conmigo que con otra cosa, pues vamos a ir avanzando un poco a poco.
Y creo que eso está bastante guay. Y aquí es donde entran los diferentes puntos de profesor. Y aquí es donde sí que digo que empiezan los spoilers. De manera más reducida, pero empiezan, así que cuidado. Sin contar a Koro Sensei, en Asesinato en Classroom hay 4 profesores diferentes y cada uno de ellos explica qué significa ser educador desde perspectivas diferentes. El primero de ellos es Karasuma, que es el enviado del gobierno, que es quien explica todo, cómo funciona, no sé qué, no sé cuánto. Y más que profesor como tal, que sí que es verdad que da las clases de educación física, lo que él hace es estar pendiente de los alumnos y estar pendiente de Koro Sensei. Karasuma es un personaje serio, es un personaje formalito, que hace sus cosas y se va a su casa y está siempre pendiente de que no la líen. Luego está Irina. Irina es un personaje que en un primer momento se presenta como alguien a quien se la pela las clases de manera estratosférica. Porque si bien Karasuma tampoco es que esté realmente interesado, sigue bastante más formalito y él pues sigue haciendo las cosas porque al alumno no lo ve realmente como alumnos, sino como soldados que tienen que cumplir una función, ¿no? Entonces, como quieras que no, sí que se preocupa por ello en el sentido de voy a darle una mini formación, porque él tampoco cree que los alumnos le quieran a él, ¿no? Entonces, como, pues vamos a pasar un poco, volvemos siempre a la misma ruleta. Pero con Irina no pasa eso. Irina es una asesina que está contratada para cargarse a Koro Sensei. Y de mientras le han dicho que tiene que ser profesora de inglés, porque como la muchacha sabe idiomas, porque se la apañe. Y en un primer momento la verdad es que se la pelan los estudiantes. Y claro, como se la pelan los estudiantes empiezan a decirle, tía, es que, ¿qué me estás contando? Y ahí es donde está el punto de, si yo no confío en la gente no va a confiar en mí. Y sí que es verdad que tiene ese momento de vamos de nuevo a unirnos fuerzas, vamos a darnos cuenta de qué está sucediendo. Porque al final de todo, la gracia de Irina es que Irina es un personaje que tampoco ha tenido el apoyo de nadie. Porque sí que es verdad que tenía su supervisor, que le ayudaba, no sé qué, no sé cuánto. Pero al fin y al cabo ella fue una niña que fue dejada de la mano de Dios. Lo único que ha sabido es asesinar y usar un poco el truco de ser femme fatal para conseguir las cosas. Pero es que no es solo el curso de ser femme fatal, porque al fin y al cabo tú tienes que relacionarte con la gente más allá de ser guapa. Y ahí es donde te enseñan la importancia de los idiomas. Y cómo el asesinato de nuevo puede tener otro punto de vista. En este caso, si yo quiero que la gente haga lo que yo quiera, tengo que comunicarme con ellos. Y tengo que comunicarme en su idioma. Que es un punto bastante interesante. Aunque claro, sí que es verdad que se puede equivocar, de hecho se equivoca, la segunda temporada te demuestra un poco ese punto de, es que es humana y al final tenía como 21 años, estaba más perdida que el barco del arroz y todos los personajes se humanizan mucho, que es una cosa que yo agradezco un montón en esta serie porque todo el mundo, incluso los profesores, son humanos, quieras que no, se agradece. Y en estos dos personajes, en Irina y en Karasuma, vemos por un lado un personaje serio que intenta ser formal y que intenta no tener sentimientos y acaba demostrando como sí que genuinamente le importan los estudiantes. Y por otro lado, a Irina, que también juega un poco con la base de voy a ser un personaje muy serio, no en el sentido serio de Karasuma, sino en el sentido de tengo que cumplir unos objetivos porque tampoco tengo otra manera de hacer la vida de esa que no sea esa. Y son los estudiantes los que hacen un poco ese doble juego de, aunque yo sea estudiante, y técnicamente en el sentido de yo estoy por debajo de ti porque eres tú quien me estás enseñando, los estudiantes también le pueden enseñar a ella cómo funciona un poco la vida, ¿no? Y me parece muy bonito eso de en ningún momento vamos a tratarlo con la superioridad de yo por encima de ti, y si sucede no es algo positivo. Y aquí es donde se muestra al tercer profesor que se muestra en la primera temporada, que es Takaoka. Takaoka muestra un poco esa idea del profesor perfecto que todo el mundo quiere, que se lleva muy bien con todos los alumnos, parece súper majo, no sé qué, somos una familia, un equipo, taca. Luego resulta ser la peor persona que tú te puedas encontrar. En plan, hablando en la vida normal, es ese profesor que nadie suspende en mi clase, todo el mundo se ve súper bien. Y luego pones ceros a punta pala, acabas en septiembre diciendo, si pudiera
haría cosas que bíblicamente no están aceptadas. Pues ese tipo de profesor. Ese tipo de profesor y... spoiler... cling, 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 cling. Al final de la primera temporada te muestra muy bien cómo es un cabrón con todas las santas letras de la palabra. Porque él genuinamente no le importan los estudiantes, a él le importa a sí mismo. Y le importa la idea que tiene la gente sobre él. En el sentido de, os voy a putear porque mi manera de ser profesor y de ser, comillas, padre, comillas, es el hecho de voy a darte de golpe porque con golpes se aprende. Y cuando ve que un alumno, en este caso Nagisa, le demuestra que no es así y le da un golpe de realidad de, aunque tú seas más mayor que yo y tú tengas como esa maravillosa idea de lo que es la vida, te voy a demostrar que esto no es así. Y ahí es donde está el problema, porque claro, cuando tú tienes este tipo de personas que se creen muchísimo mejor que tú porque su técnica es maravillosa, espectacular, no sé qué, cuando ven que tú no... que una persona más joven que ellos lleva la razón, se vuelve un poco jiji jaja y se le va completa y absolutamente la cabeza hasta llegar incluso a querer asesinar a los alumnos, te quiero decir. Está completamente desviado porque en ningún momento lo que le importaba eran los alumnos o era el objetivo de Koro Sensei. Simplemente él quería ser por encima de todo y encima jugaba un poco la baza de Takaoka llega para quitarle el puesto a Karasuma. Y aunque todo parezca que al principio es muy bien, pues nanay de la nanay. Y ahí es donde Karasuma también consigue cambiar su perspectiva y decir, vale, las cosas no funcionan así, vamos a ayudarnos, vamos a ver. Entonces sí que es verdad que demuestran cómo la educación no es tan maravillosa, espectacular, y que no todos los profesores son buenos profesores, porque no todo el mundo es buen profesor. Y aquí es donde llegamos al último punto, al que técnicamente no es profesor como tal, aunque sí que lo sea, que es Asano, que es el director. Asano es un personaje que tiene una cantidad de capas que me gustan un montón, porque además juega un poco con la gracia de sí, soy el director y sí, soy yo quien implantó la dinámica de los diferentes órdenes de las clases, pero hay un porqué y hay un sentido. Que yo no defiendo lo más mínimo, pero que la serie es capaz de hacer que al menos intentes empatizar con ello sin en ningún momento justificarlo. Y aquí de nuevo volvemos a parte spoiler. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Asano se presenta como alguien que dice, vale, tú quieres usar la clase que está perdida de la mano de Dios, ahí se conviertan como algo así como pseudo soldados que tienen que cargarse al bicharranco para que el mundo pues vuelva a tener sentido, no sé qué, no sé cuánto, vale, sí, sin problema, pero tenéis que pagarme. Y en un primer momento tú puedes pensar que lo que le pasa a Asano es que simplemente quiere el dinero y punto. Y no, o sea, el drama de Asano va mucho, mucho más allá de eso. No consideraría que Asano es un buen profesor, pero sí que entiendo el cómo Asano acaba ahí. Y esto ocurre en la segunda temporada cuando empiezan a hablarte de quién es Asano realmente. Porque si bien en la primera temporada, que es larga, en plan son 20 y pico capítulos, te explican un poco los personajes y demás, el clima realmente no llega hasta la segunda temporada, donde todas las cartas se muestran por encima de la mesa. Y ahí es cuando tú aprendes cómo funciona esto. ¿Y en qué sentido? Pues cuando te presentan como Asano era un profesor de clases particulares que hacía todo posible por sus estudiantes, no sé qué, no sé cuándo, se esforzaba, tal, que de hecho esa clase donde él daba las particulares es la clase del tercero E, que ahí es donde tú entiendes por qué los están apartados y por qué nadie quiere realmente importarle, porque todo el instituto otro es un sitio de puta madre, te quiero decir, vamos, no le falta un perejil. Y luego está la otra clase que, vamos, no se cae el techo de las paredes pues porque yo está ahí sujetándolo con fuerza. Ahora mucho no voy a destruir esa parte de mi vida, sino que voy a quitarlo. Porque Asano tiene esa sensación, por todo lo que ocurrió, de decir, es que si no eres el top, no eres perfecto, no sé qué, te va a ir mal.
Y tengo que apartar a toda esta gente que no sea perfecta, porque si no, no funciona la cosa. Que yo no justifico, de hecho me parece horrendo este tipo de pensamiento, pero sí que puedo entender el hecho de he vivido esta experiencia traumática, porque fue una experiencia traumática, y voy a intentar solucionarlo forzando a que si todo el mundo es perfecto y tienen a esa minoría a la que le pueden echar todas las culpas, todo lo malo, ellos se van a seguir esforzando por ser perfectos, porque saben que si no están haciéndolo todo genial, van a acabar en esa esquina donde nadie quiere ir. Y de esta manera se intenta conseguir una especie de status quo, que sin la especie es un status quo tal cual, donde podemos conseguir que la sociedad avance, porque siempre será necesario que alguien se quede atrás. Es un tipo de pensamiento que, aunque tiene lógica, no creo que sea bueno, porque lo que está consiguiendo es, uno, siempre va a haber una persona ultra discriminada que llega a un punto en el que da exactamente igual lo que haga porque a nadie le importa, que es lo que les ocurre a la clase E. Y por otro lado tenés a la clase A, que explota, que en el momento en el que algo le sale medianamente mal, lo pasa fatal, y donde se está creando un sistema de competitividad tan fuerte que, como pasa lo mínimo, ¡pum!, pega un petardazo y explota. Y eso es lo que llega justamente con, y seguimos hablando de spoilers, los puntos de la primera y la segunda temporada donde las dos clases se van enfrentando. Siendo las dos clases la A contra la E. Me hace como muchas gracias los mejores contra los peores, porque claro, tenemos que tener siempre muy presente que la clase E es la peor de las clases. Y como es la peor de las clases, la clase A, que es la mejor, tiene que demostrar siempre la superioridad. Ya sea en los exámenes, ya sea en las pruebas físicas, ya sea en el agricultural. Siempre, o sea, el agricultural es las ferias culturales, ¿no? Mi instituto era la agricultural, pues yo siempre lo llamo agricultural. Y siempre se hace esta pelea constante, en la que tienen que demostrarte que nunca puedes acabar ahí. Sucede que la clase E a veces gana. A veces gana, y no por el hecho de que tiene que ganar porque narrativamente tiene que ganar, que también, sino porque te demuestran cómo a veces la persistencia también es muy importante. Y vale, yo sé que esto es un poco interrogación, pero en Asesinato en Classroom se hace una lucha de clases. Se hace una lucha de clases y una pelea constante por el status quo. ¿Qué deciros que no sepáis, no? En plan, porque el instituto funciona como una sociedad. A grandes rasgos, lo de arriba, lo de abajo, la pelea constante. Y esa pelea constante no siempre es buena y no siempre ganan los buenos ni ganan los malos, porque cuando tú eres un estudiante que se ve obligado a seguir la rueda del sistema, no voy a considerar en ningún momento que los de la clase A y los de la clase E sean unos los buenos y otros los malos. No a términos personales, porque a términos de la sociedad sí que está clarísimo que la clase A son los buenos, la clase E son los malos, y el hecho de que los malos le ganen a los buenos va a romper por completo el pensamiento y la idea que teníamos. ¿Y a qué viene esto? O sea, en Asesinato en Classroom funcionan mucho y muy a menudo las peleas internas dentro del instituto. En el sentido de caer. Es probablemente lo peor que te pueda pasar, y se demuestra en varias ocasiones cómo los familiares de la clase E hacen lo posible para subir. Es que a veces no es posible. O a veces han descubierto que la clase E te permite ser tú mismo y no quieres volver a la A. Porque los que están en la A están tan oprimidos como los que están en la E, pero son opresiones diferentes. Porque, por ejemplo, esto ocurre mucho con Asano, el hijo del director. Que ya no solo el de la clase A, sino que encima de la clase A es el mejor. Entonces, como que ya es la presión premium, ¿no? Y no puede hacer otra cosa. Y a ti se te ha inculcado toda esa alta vida, que eres perfecto, que eres maravilloso y que tienes que demostrarlo. Eso es un tipo de opresión.
una opresión diferente a la que viven los gente de la E, pero sigue siendo una opresión. Y es que a los de la clase E se les demuestra completamente que tienen que ser los de abajo y tienen que ser un poco pues el monito de feria, ¿no? En plan, hay una reunión de todo el instituto. Pues todo el instituto tarda en ir a la sala de reuniones como 5 minutos porque están en el mismo sitio. Los de la clase E tienen que hacer un poco el viaje de Odiseo, te quiero decir. En plan, aquello es una experiencia psicotrópica donde si no se quedan por el camino es un poco pues milagro. Y no solo eso, entonces tampoco tienen las ayudas, no tienen la piscina que tienen los otros y se tienen que ir a la charca, comillas, pero es un constante del status quo en el que vive. Y eso no solo afecta a los alumnos, con lo que digo de la opresión, de están todo el santo rato picándose, sino que también afecta a los propios profesores. Y un punto que me gusta mucho sucede en las peleas por los exámenes trimestrales. Porque en Japón los exámenes son trimestrales, no hay un examen cada 2 semanas como funciona aquí. Y en la primera lucha se presenta como Koro Sensei hace todo lo posible para que ganen. En todo. Pero claro, no todos los alumnos son brillantes en todo. Y cuando descubre que las notas son horrendas previtosamente, nos damos cuenta del problema de que incluso Koro Sensei cae en la ruleta. De, tengo que ser mejor, vamos a luchar. Y no se da cuenta de que si estás jugando a ese juego, acabas perdiendo siempre. Y ahí se ve la evolución de, bueno, pues para los siguientes exámenes, como yo sé que no se puede lograr que todo el mundo saque 10, vamos a centrarnos en plan, ¿a ti se te da muy bien el inglés? Pues vamos a centrarnos en el inglés y te voy apoyando con lo otro. ¿A ti se te da muy bien la ciencia? Pues vamos a tope con la ciencia. Y luego vamos a conseguir que a las otras asignaturas también te vayan bien. Y jugando a ese mundo en el que yo sé que no vamos a poder estar perfectos, pero que cada uno tiene sus propias habilidades, se demuestra un poco ese rompe o ese primer quiebro del status quo. Porque ya, sí, la clase E no es la principal, pero la clase E puede estar en los puestos de arriba. Y puede estar en los puestos de arriba, no en un cómputo general, pero sí que hay alumnos que destacan en cada cosa. Que eso es algo que la clase A en ningún momento tiene presente, porque la clase E tiene que ser perfecta en todo. Y aunque sí que es verdad que existen pues, los 4 que son los 4 en las mejores materias, no necesariamente van a ser espectaculares y tal, y la clase E también puede luchar en ese mismo juego. Que es una manera bastante chula de jugar un poco a eso de qué nos diferencia a la A de la E en el sentido de persona. Porque sí que es verdad que tienen muchísimas más oportunidades, los profesores, no sé qué, no sé cuánto, pero la clase E también. Y es un poco, pues, joder, chula, estoy viva, ¿no? Y eso me parece bastante guay, aunque sí que es verdad que cuando eso ocurre, tú puedes luego descubrir como Asano Directo dice, voy a picaros aún más, y los pican aún más, y se ve como les pican aún más, y se ve como se ven completamente desquiciados. Porque eso es lo que te está demostrando Asesinato en Classroom. Que sí, existe el punto de Koro Sensei, pero Koro Sensei llega en un momento en el que hay una sociedad y un sistema que él no lo va a romper, pero sí que puede jugar con él de una manera en la que no le absorba. Porque en la primera parte sí que lo absorbe, pero luego aprende a jugar con él. Va mucho del amor y la evolución de la persona y de la persona y de la educación, en plan, Koro Sensei no es una persona perfecta, se equivoca muchísimo, pero en el equivocarse y en el ir aprendiendo con sus alumnos también se crea un vínculo muy bonito. Y de hecho cuando quieren atacar a Koro Sensei, saben que la mejor manera de atacarlo es yendo a por sus alumnos y rompiendo el vínculo. O sea, ya ni siquiera la necesidad de atacar haciendo daño a los alumnos, aunque haya sucedido, sino el simple hecho de decir, voy a romper la confianza. Y que ese sea el punto que más le hiera, demuestra la buena relación que existe y también que no necesariamente pueden romperlo, ¿no? Pero el punto es ese. Y yo creo que eso es donde se ve la importancia que tiene la educación, más allá del hecho de chaca. De hecho, por eso hay muchos puntos, sobre todo de los asesinatos, los que no estoy yendo tan
como al centro. Porque, por ejemplo, sí que cuando, por ejemplo, se van a Kioto, los puntos de los asesinatos son muy importantes, pero te juegan la gracia de, como tengo que aprenderme históricamente dónde se murió, no sé qué, no sé cuánto, aprendo historia, aprendo a planificarme, aprendo tal, aprendo a cual, y entre medias pues tiene el hecho de que chiquitín, ¿sabes? Es como muy gracioso. Y esa bonita relación que tiene con los alumnos y que los demás profesores también van ganando con ellos, es un poco lo que yo considero que es tan chulo y por lo que a mí me gusta tanto Asesinato en Classroom, porque el punto de la relación entre los alumnos existe, se crea, el profesor sabe equivocarse, porque no es fácil saber equivocarse, una cosa es que te equivoques y otra cosa es que lo aceptes. Y es un poco esa evolución de todo, literalmente todo el mundo. Creo que es lo que hace que Asesinato en Classroom sea una serie con la que yo cuando estaba en la universidad, porque ya no, cuando yo estaba de exámenes y estaba súper agobiada y no podía más, me lo ponía y de repente el instituto, la universidad, el sistema educativo como concepto volvía a tener sentido para mí. En plan, vale, creo que existen buenos profesores en este mundo, aunque tenga la piel amarilla y tenga más velocidad que la luz y el sonido, pero nada es perfecto aparentemente. Y no sé, me hace como mucha gracia el hecho de que una serie que vaya literalmente de, pues eso, acabe siendo una de las mejores representaciones del sistema educativo. Gracioso cuanto menos, ¿no? Pero, ¿qué deciros? Acabé teniendo mi corazoncito siempre.